El 27 de diciembre de 1991, el alba llegó fría y gris sobre el aeropuerto de Estocolmo-Arlanda. La temperatura rondaba apenas 1 grado sobre cero y una fina capa de nieve cubría las pistas como un sudario silencioso. Era un día aparentemente rutinario en uno de los aeropuertos más transitados del norte de Europa, donde cientos de vuelos despegaban y aterrizaban cada jornada sin incidentes. Nadie en ese momento podía imaginar que en las próximas horas este aeropuerto sería testigo de uno de los sucesos más extraordinarios en la historia de la aviación comercial. En la puerta número 2 del terminal internacional, un McDonnell Douglas MD-81 aguardaba pacientemente su próxima asignación. La aeronave, registrada con las letras OIKHO y bautizada con el orgulloso nombre de Dana Viking, era prácticamente nueva. Había realizado su primer vuelo apenas 9 meses antes, el 16 de marzo de ese mismo año, y había sido entregada a Scandinavian Airlines System el 10 de abril. Con su distintiva librea blanca, azul y roja de SAS, el bimotor representaba la modernidad y eficiencia de la aviación escandinava. Equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney JT8D, el MD-81 era conocido por su confiabilidad y desempeño consistente, pero el Dana Viking guardaba un secreto mortal. Un enemigo invisible se había formado sobre sus alas durante las largas horas de la noche anterior. La aeronave había llegado procedente de Zúrich la tarde del 26 de diciembre, aterrizando a las 19 de la noche. Cuando tocó tierra en Arlanda, la temperatura exterior era de apenas 1 grado centígrado, justo por encima del punto de congelación. Pero había un detalle crucial que pocos notaron en ese momento. El avión había volado durante 1 hora y 40 minutos a altitudes de crucero donde la temperatura del aire exterior oscilaba entre 53 y 62 grados bajo cero. Esta diferencia térmica extrema había enfriado profundamente los tanques de combustible en las alas, donde permanecían aproximadamente 2.550 kilogramos de queroseno en cada ala. Cuando el avión fue estacionado en la puerta 2, sus alas seguían intensamente frías, mucho más frías que el aire circundante. Era una trampa térmica esperando activarse. A medida que la humedad del aire nocturno entraba en contacto con la superficie gélida de las alas, algo siniestro comenzó a ocurrir. No era la escarcha blanca y visible que los técnicos estaban entrenados para detectar. Era algo mucho más peligroso, hielo transparente, prácticamente invisible a simple vista, que se formaba silenciosamente en la superficie superior de las alas, especialmente cerca de las raíces que se conectaban con el fuselaje. Alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de diciembre, un técnico de vuelo realizó su inspección de rutina. Tuvo que limpiar aguanieve de los trenes de aterrizaje para poder realizar su revisión adecuadamente. Y entonces lo vio. Hielo en la superficie superior de las alas. Lo notó, lo registró mentalmente, pero algo falló en la cadena de comunicación. Esta información crucial, este aviso que podría haber cambiado todo, nunca llegó al personal de mantenimiento que se haría cargo de la inspección de la mañana siguiente. Era el primer eslabón en una cadena de errores que estaba a punto de tener consecuencias catastróficas. A las 7:30 de la mañana del 27 de diciembre, otro miembro del personal de tierra realizó una nueva inspección. Notó escarcha en la parte inferior de las alas, una señal de alarma que debería haber encendido todas las luces rojas. Verificó el hielo en la parte superior del ala izquierda y en la entrada de aire del motor izquierdo, pero el protocolo estaba a punto de fallar nuevamente. Las instrucciones de descongelamiento de mantenimiento en línea para el invierno de 1991-92, específicamente para la base de Arlanda, eran claras y contundentes.
El contacto físico con la mano sobre la superficie superior del ala y golpear con el dorso de un destornillador eran los únicos métodos confiables para descubrir hielo transparente. Una simple inspección visual desde una escalera o desde el suelo no era suficiente, pero en la prisa de la mañana, en el frenesí de preparar el avión para su salida programada a las 8:30, estos procedimientos vitales no se siguieron con el rigor necesario. El vuelo SK-751 estaba programado para una ruta que muchos consideraban rutinaria. Saldría de Estocolmo con destino a Copenhague, donde haría una escala, para luego continuar hacia Varsovia. Era una ruta que SAS operaba regularmente, una arteria comercial que conectaba las capitales escandinavas con Europa del Este. 122 pasajeros comenzaron a abordar esa mañana, personas con sus propias historias, sus propios destinos. Entre ellos se encontraba Thomas Svensson, un guardameta de balonmano profesional de 44 años que viajaba en el asiento del pasillo. También viajaba el capitán Per Holmberg, un experimentado piloto de SAS que hacía el trayecto como pasajero. Ninguno de ellos sabía que en los próximos minutos se convertirían en protagonistas involuntarios de una historia que desafiaría todas las probabilidades. En la cabina de mando, dos hombres experimentados realizaban sus verificaciones prevuelo con la precisión de un ritual perfeccionado a lo largo de miles de horas en el aire. El capitán Stefan G. Rasmussen, danés de 44 años, era un veterano con 8.000 horas de vuelo acumuladas en su bitácora. Su copiloto, el primer oficial Ulf Sedermark, sueco de 34 años, aportaba 3.000 horas de experiencia. Juntos formaban un equipo competente y profesional. Revisaron los sistemas del avión, confirmaron la ruta de vuelo, verificaron las condiciones meteorológicas. Todo parecía estar en orden. El avión había sido descongelado con 850 litros de fluido anticongelante. En los papeles todo estaba correcto. Pero bajo esa apariencia de normalidad, la amenaza invisible permanecía. El hielo transparente, ese enemigo silencioso que había atormentado a la industria de la aviación durante años, seguía adherido a las alas del Dana Viking. Desde 1985, el fabricante McDonnell Douglas había emitido extensa información sobre este problema, incluyendo varias cartas a todos los operadores que abordaban específicamente el tema del hielo transparente. En octubre de 1986 se había informado a las aerolíneas sobre cómo Finnair había resuelto el problema de detección de hielo transparente. McDonnell Douglas incluso había organizado conferencias temáticas sobre la formación de hielo transparente en 1988 y 1989. SAS había participado en estas conferencias. El problema era conocido, documentado, discutido. Sin embargo, en algún lugar entre el conocimiento teórico y la práctica operacional diaria, algo se había perdido. El 26 de octubre de 1991, apenas 2 meses antes de este día fatídico, SAS había distribuido un boletín de cabina de vuelo sobre preparación invernal a todos sus pilotos. El documento era explícito. Era responsabilidad del piloto al mando verificar la aeronave en busca de cualquier hielo o nieve que pudiera afectar el rendimiento. En la sección sobre despeje de hielo, el boletín señalaba que aunque la conciencia dentro del mantenimiento en línea era generalmente buena, la responsabilidad recaía en el nuevo piloto al mando de que la aeronave fuera físicamente revisada mediante un chequeo con las manos en la parte superior del ala. Una comprobación visual desde una escalera o estando de pie en el suelo no era suficiente. Las palabras estaban ahí, impresas en negro sobre blanco.
Pero entre las palabras escritas y la acción había un abismo que estaba a punto de tragarse a 129 vidas. A las 8:47 de la mañana, con el cielo aún gris y las nubes bajas colgando sobre el aeropuerto como presagios oscuros, el vuelo SK-751 recibió autorización para despegar de la pista 08. Los motores rugieron con vida, ese sonido familiar y reconfortante que miles de pasajeros escuchan cada día sin pensar dos veces. El capitán Rasmussen empujó las palancas de potencia hacia adelante y el Dana Viking comenzó a acelerar por la pista, ganando velocidad, aproximándose a ese momento mágico en que el metal y la ingeniería desafían la gravedad. La rotación fue suave. Textbook perfect, como dirían los instructores de vuelo. El morro del MD-81 se elevó, las ruedas dejaron el concreto de la pista y el avión comenzó a trepar hacia las nubes grises. Los pasajeros en la cabina probablemente sintieron esa familiar sensación de ascenso, ese momento en que el estómago se siente ligeramente más ligero. Algunos miraban por las ventanas observando cómo Estocolmo se hacía más pequeña debajo de ellos. Otros leían periódicos o ajustaban sus asientos. La tripulación de cabina comenzaba a prepararse para el servicio de bebidas, pero en la cabina de mando, 25 segundos después del despegue, a una altitud de apenas 1.124 pies, algo cambió dramáticamente. Un sonido que ningún piloto quiere escuchar jamás, comenzó a resonar a través del avión. Golpes, vibraciones, sacudidas violentas que hacían temblar toda la estructura. El motor número 2, el de la derecha, estaba en problemas graves. Lo que los pilotos no podían ver, lo que nadie podía ver desde la cabina, era la tragedia que se desarrollaba en las entrañas de los motores. Cuando el avión había comenzado su despegue, las fuerzas aerodinámicas finalmente habían roto el hielo transparente que se aferraba a las alas. Grandes fragmentos de hielo, algunos tan grandes como placas, se habían desprendido de la superficie alar durante la rotación y el ascenso inicial. Y estos fragmentos, impulsados por el flujo de aire, habían sido succionados directamente hacia los motores. Los motores a reacción son máquinas de precisión extraordinaria, diseñadas para operar dentro de tolerancias increíblemente estrechas. Las palas del ventilador frontal giran a velocidades vertiginosas, comprimiendo el aire antes de mezclarlo con combustible e incendiarlo en una explosión controlada que genera empuje. Pero estas palas no están diseñadas para ingerir hielo sólido. Cuando los fragmentos de hielo impactaron las palas del ventilador, las deformaron lo suficiente como para perturbar el flujo de aire hacia los compresores. Esto resultó en una pérdida de compresión, un fenómeno conocido como surge del motor. El capitán Rasmussen, con sus 8.000 horas de experiencia, reaccionó instintivamente. Redujo un poco la potencia del motor afectado, tratando de estabilizar la situación. Era el procedimiento correcto, lo que cualquier piloto bien entrenado habría hecho. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en la cabina sabía en ese momento, era que el Dana Viking tenía un sistema oculto a bordo, un sistema que estaba a punto de convertir una emergencia manejable en una catástrofe total. Pero lo que ocurriría a continuación desafiaría toda lógica, toda predicción, y pondría a prueba cada gramo de habilidad y coraje de los hombres en esa cabina. El sistema se llamaba ATR, siglas en inglés de Automatic Thrust Restoration, o restauración automática de empuje. Era una característica incorporada al MD-81, diseñada por los ingenieros de McDonnell Douglas para ayudar a mantener el rendimiento de la aeronave en ciertas condiciones específicas. Pero aquí estaba el problema devastador, el fallo crítico en la cadena de seguridad. SAS no sabía que este sistema existía.
No había sido incluido en la capacitación de los pilotos. No aparecía en los manuales operativos de la aerolínea. El sistema estaba descrito en los manuales del fabricante de la aeronave, documentos que cada operador tiene la obligación de conocer a fondo. Pero en algún lugar, en algún escritorio, en alguna reunión de capacitación, esta información crítica se había perdido. Cuando el capitán Rasmussen redujo la potencia del motor número 2 en un intento de controlar las sobrecargas, el sistema ATR interpretó esto de manera completamente diferente. El sistema detectó que la aeronave estaba en ascenso, ganando altitud, y que la potencia del motor había disminuido. Según su programación, esto era inaceptable. Automáticamente, sin que los pilotos lo supieran ni lo autorizaran, el ATR incrementó el empuje del motor. Era como si un tercer piloto invisible en la cabina estuviera trabajando contra las acciones de la tripulación, saboteando sus esfuerzos por salvar el avión. El resultado fue catastrófico. El aumento forzado de potencia intensificó dramáticamente las sobrecargas del motor. Las palas del ventilador, ya dañadas por el impacto con el hielo, fueron sometidas a cargas cada vez mayores. El motor número 2 rugía y gemía como una bestia herida, enviando vibraciones brutales a través de toda la estructura del avión. En la cabina de pasajeros, la gente comenzó a mirar a su alrededor con preocupación creciente. Esto no era normal. Esto no era como debía sentirse un vuelo. Thomas Svensson, el guardameta de balonmano sentado en su asiento del pasillo, no podía ver qué estaba sucediendo afuera. La falta de visibilidad lo angustiaba profundamente. Quería saber qué pasaba. Necesitaba ver, pero desde su posición solo podía escuchar los sonidos aterradores que emanaban de los motores y sentir las violentas sacudidas que recorrían el fuselaje. Años después, recordaría este momento con claridad cristalina y confesaría que desde ese día siempre viaja en ventanilla. Necesita ver, necesita saber. En la cabina de mando, el capitán Rasmussen y el primer oficial Sedermark estaban enfrentando una situación que se deterioraba con velocidad alarmante. Sus instrumentos les mostraban lecturas anormales. El motor número 2 claramente estaba en graves problemas. Trabajaban juntos con la precisión de un equipo bien coordinado, siguiendo procedimientos, tratando de diagnosticar y resolver el problema. Pero el enemigo era invisible para ellos. No podían ver el sistema ATR trabajando contra ellos. No podían comprender por qué sus acciones correctivas no estaban funcionando. 39 segundos después del primer, surge del motor derecho, el motor número 1, el izquierdo, comenzó a presentar los mismos síntomas alarmantes. Los pilotos, concentrados intensamente en tratar de controlar el motor derecho, inicialmente no notaron que el motor izquierdo también estaba fallando. Más hielo de las alas había sido ingerido por el segundo motor, y ahora ambos propulsores del avión estaban en proceso de autodestrucción. Las sobrecargas repetidas estaban desintegrando literalmente los motores desde adentro. Los estatores de primera etapa de ambos motores comenzaron a fallar bajo las cargas extremas generadas por las sobrecargas continuas. Estas son componentes críticos, partes estructurales que dirigen el flujo de aire a través del motor. Cuando comenzaron a romperse, sellaron el destino de los motores. 76 segundos después del despegue, el motor número 2 falló completamente. 2 segundos después, a los 78 segundos de vuelo, el motor número 1 hizo lo mismo. En un instante horrible y surrealista, el Dana Viking se convirtió en un planeador de 50 toneladas a 3.206 pies de altitud, volando a 196 nudos. El sonido de los motores, ese rugido constante y reconfortante que forma el fondo de cualquier vuelo, simplemente desapareció. Fue reemplazado por un silencio antinatural.
roto solo por el silbido del viento sobre el fuselaje. En la parte trasera de la cabina de pasajeros, la azafata sentada en el asiento auxiliar trasero notó algo alarmante. Uno de los pasajeros, que resultó ser un capitán de vuelo que viajaba de manera privada, le informó que el motor derecho estaba sufriendo sobrecargas. Ella intentó contactar al capitán del vuelo a través del intercomunicador para notificarlo, pero sin éxito. La comunicación falló en el momento más crítico. Finalmente logró transmitir el mensaje al sobrecargo, quien lo pasó al capitán en la cabina. Pero para entonces los pilotos ya estaban más que conscientes del problema. Estaban luchando por sus vidas y las vidas de todos a bordo. A los 91 segundos del vuelo, como si la situación no fuera ya suficientemente desesperada, una advertencia de incendio en el motor número 1 se iluminó en el panel de instrumentos. El capitán Rasmussen activó inmediatamente el sistema de extinción de incendios, agregando otra capa de complejidad a una emergencia que ya había superado los límites de cualquier escenario de entrenamiento. Pero fue en ese momento cuando ocurrió algo extraordinario. Un pasajero uniformado en el asiento 2C, el capitán Per Holmberg de SAS, se dio cuenta de que la tripulación estaba enfrentando problemas serios. No se quedó sentado, no esperó instrucciones, actuó. Se desabrochó el cinturón, se levantó y corrió hacia la cabina de mando. Golpeó la puerta y ofreció su ayuda. El primer oficial Sedermark, reconociendo que necesitaban toda la ayuda posible, le entregó la lista de verificación de emergencias y malfunciones. El capitán Holmberg, sin perder un segundo, comenzó a leer los procedimientos y le indicó que iniciara la unidad de potencia auxiliar, el APU. La voz del capitán asistente se grabó por primera vez en la grabadora de voz de cabina 2 minutos y 2 segundos después de la rotación, cuando dijo con voz firme: «Mira directamente hacia adelante». Luego instó al capitán varias veces a mantener la vista al frente, a concentrarse en el vuelo, a no distraerse con los múltiples sistemas fallando a su alrededor. Era una voz de experiencia, de calma bajo presión, de liderazgo en el momento más oscuro. El capitán Rasmussen tomó una decisión que demostraría ser absolutamente crucial. Una vez que ambos motores perdieron todo el empuje, no entró en pánico. No congeló, actuó. Respondió a la falla catastrófica de ambos motores haciendo algo contraintuitivo. Empujó la nariz del MD-81 hacia abajo, poniéndolo en picado antes de nivelarlo. Esta maniobra, que va contra todos los instintos de preservación, fue brillante. Al poner el avión en descenso controlado, intercambió altitud por velocidad aerodinámica. Estaba tratando de mantener el planeo más largo posible sin entrar en pérdida, esa condición mortal en la que las alas dejan de generar sustentación y el avión simplemente cae del cielo. Los pilotos solicitaron autorización para regresar a Arlanda. Intentaron el procedimiento de reinicio de motores, siguiendo las listas de verificación con precisión mecánica, incluso mientras el avión caía silenciosamente del cielo. Pero los motores estaban muertos. No había reinicio posible. Las turbinas estaban destruidas internamente. El Dana Viking era ahora oficialmente una aeronave sin motor, deslizándose a través del aire helado de la mañana invernal sueca. El avión estaba en un viraje suave hacia la izquierda, tratando de alinearse para un posible regreso al aeropuerto. Pero con cada segundo que pasaba, con cada metro de altitud perdido, esa posibilidad se volvía más remota. A través de las ventanas de la cabina, los pilotos veían solo nubes grises. No tenían referencias visuales del suelo. No sabían exactamente dónde estaban o hacia dónde se dirigían. Estaban volando a ciegas, literalmente con un avión muerto, lleno de almas inocentes que confiaban en que los llevarían a salvo.
Cuando el avión descendió a través de 420 metros todavía envuelto en las nubes, el capitán asistente Holmberg comenzó a extender gradualmente los flaps, esas superficies móviles en las alas que aumentan la sustentación a velocidades bajas, pero también aumentan la resistencia. Era una decisión delicada, demasiado flap, y perderían velocidad preciosa, arriesgando una pérdida. Muy poco flap, y el aterrizaje sería demasiado rápido, demasiado violento. A 1100 pies, 340 metros, los flaps estaban completamente extendidos, y entonces, entre 980 y 820 pies, el avión rompió a través de la base de las nubes. Por primera vez desde que los motores habían fallado, los pilotos podían ver. Y lo que vieron les heló la sangre. El suelo estaba cerca, demasiado cerca. No había pistas largas y planas debajo de ellos. No había campos abiertos interminables. Había árboles, había bosque, había terreno irregular cubierto de nieve. Y estaban descendiendo directamente hacia él sin ninguna potencia, sin ninguna capacidad de cambiar su trayectoria más que marginalmente. El capitán Rasmussen escaneó el paisaje con ojos expertos, su mente procesando opciones a velocidad vertiginosa. Tenía tal vez segundos para tomar una decisión que determinaría si 129 personas vivirían o morirían. A su derecha vio algo, un claro en el bosque, un campo abierto cerca de Bensjöbergs-Säteri en Gottröra, en la región de Uppland. No era perfecto. No era una pista, pero era lo único que tenían. Era su única oportunidad. Ahí, dijo señalando. El avión viró suavemente hacia el campo. Los pilotos bajaron el tren de aterrizaje, una decisión que añadió resistencia pero que potencialmente podría absorber algo del impacto. Informaron al control de Estocolmo sobre el inminente aterrizaje de emergencia. Las palabras fueron transmitidas con voz profesional y controlada, pero todos en esa cabina sabían lo que realmente significaban. Estamos a punto de estrellarnos. En la cabina de pasajeros, la tripulación de cabina, entrenada para exactamente este tipo de emergencia, pero probablemente esperando nunca tener que usar ese entrenamiento, comenzó a gritar instrucciones. ¡Posición de impacto! ¡Posición de impacto! Los pasajeros se inclinaron hacia adelante, colocando las cabezas entre las rodillas, los brazos protegiendo sus cabezas. Algunos rezaban, algunos lloraban. Thomas Svensson, el guardameta, seguía sin poder ver nada, su vista bloqueada por el asiento frente a él, su mente girando con miedo y adrenalina. No podía ver lo que estaba a punto de ocurrir, y tal vez eso fue una bendición. El avión se acercaba al campo a 121 nudos. Demasiado rápido, pero no había manera de reducir la velocidad sin motores. Los árboles se acercaban a velocidad vertiginosa. Y entonces, ¿qué pasaría cuando ese avión de 50 toneladas se encontrara con el bosque? El ala derecha del Dana Viking golpeó las copas de los árboles primero. El impacto fue instantáneo y violento, un estruendo ensordecedor de metal contra madera, de ingeniería moderna contra naturaleza ancestral. Las ramas superiores de los pinos se quebraron como palillos, lanzando una lluvia de astillas y agujas verdes al aire helado de la mañana. Pero los árboles cobraron su precio. Una porción significativa del ala derecha, esa superficie aerodinámica que había llevado al avión a través de miles de kilómetros, se separó del fuselaje. Se desintegró en un instante, arrancada por la fuerza del impacto. El avión, ahora grotescamente asimétrico, giró violentamente. La pérdida del ala derecha alteró toda la aerodinámica, enviando al MD-81 en un movimiento de torsión que ningún piloto podría haber controlado incluso con motores funcionando.
La cola del avión bajó bruscamente y el fuselaje golpeó el suelo primero con la sección trasera en un ángulo que desafió todas las expectativas de un aterrizaje convencional. El impacto con el suelo congelado fue catastrófico. El estruendo resonó a través de los bosques silenciosos de Godrora como un trueno antinatural. Pero había nieve, esa salvadora capa blanca que cubría el campo, y actuó como un amortiguador parcial. El avión, privado de sus motores, privado de parte de su ala, golpeó la tierra y comenzó a deslizarse. Deslizarse como un trineo gigante y retorcido. Deslizarse sobre la nieve compactada con un chirrido horrible de metal contra hielo y tierra. Dentro de la cabina, el mundo se convirtió en caos absoluto. Los pasajeros eran sacudidos violentamente contra sus cinturones de seguridad. El equipaje de los compartimentos superiores se estrellaba contra cabezas y cuerpos. Los paneles del techo vibraban y gemían bajo tensiones para las que nunca fueron diseñados. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo de destrucción que parecía no tener fin. El fuselaje del MD-81 no estaba diseñado para deslizarse sobre su vientre a 120 nudos. Las tensiones estructurales eran inmensas, superando todos los límites de diseño. Y entonces, con un sonido que aquellos que lo escucharon nunca olvidarían, la aeronave se partió. La sección trasera se separó primero, rompiéndose justo detrás de las alas. Luego, la sección delantera también cedió. El Dana Viking, que había sido una máquina orgullosa y funcional solo minutos antes, ahora yacía destrozado en 3 piezas distintas, esparcidas a través del campo nevado. Y entonces, después de deslizarse 110 metros, después de esa eternidad de violencia y terror, el avión se detuvo. El chirrido de metal contra nieve cesó abruptamente. El mundo, que había sido una cacofonía de destrucción, súbitamente se volvió silencioso. Un silencio profundo, casi irreal, descendió sobre el campo de Godrora. Thomas Svensson abrió los ojos lentamente. No estaba seguro de cuándo los había cerrado. Había pasado un segundo. ¿Una hora? El tiempo había perdido todo significado durante el impacto. Miró a su izquierda, luego a su derecha. Su mente luchaba por procesar lo que veía. El fuselaje estaba abierto. Podía ver el cielo gris a través de grietas en la estructura. Miró su propio cuerpo, esperando casi ver sangre, huesos rotos, devastación. Se frotó el rostro con manos temblorosas. Movió los dedos, flexionó los brazos. Increíblemente, parecía estar intacto. A su alrededor, otros pasajeros también comenzaban a moverse, a verificarse a sí mismos, a mirar alrededor con expresiones de incredulidad total. Reinaba el silencio. Era como si nadie se atreviera a hablar, como si las palabras pudieran romper el hechizo de este imposible momento de supervivencia. Luego, gradualmente, el silencio comenzó a romperse. Primero fueron gemidos. Alguien estaba herido. Luego vinieron las voces, llamándose unos a otros, verificando que sus seres queridos estuvieran bien. La tripulación de cabina, increíblemente profesional incluso en este momento de trauma extremo, comenzó a moverse, evaluando la situación, verificando pasajeros, preparándose para la evacuación. En la cabina de mando, el capitán Rasmussen y el primer oficial Sedermark también estaban vivos. La parte frontal del avión había sufrido daños enormes, pero la estructura de la cabina había mantenido su integridad lo suficiente para protegerlos. Comenzaron a procesar mentalmente lo que acababa de ocurrir, pero no había tiempo para reflexionar. Tenían que evacuar, tenían que sacar a todos de los restos del avión antes de que pudiera ocurrir lo que todo piloto teme después de un accidente: fuego. Las salidas de emergencia se abrieron. Los toboganes inflables se desplegaron con siseos de gas comprimido.
La tripulación de cabina comenzó a dirigir a los pasajeros hacia las salidas, gritando instrucciones, ayudando a aquellos que estaban aturdidos o lesionados. La prioridad era simple y absoluta: sacar a todos del avión lo más rápido posible. Los pasajeros comenzaron a deslizarse por los toboganes, cayendo en la nieve profunda, luchando por ponerse de pie, alejándose del avión destruido con movimientos torpes pero urgentes. Algunos tenían heridas visibles, sangraban de cortes en la cabeza o extremidades. Otros parecían ilesos físicamente, pero caminaban como zombies, sus mentes aún tratando de comprender que habían sobrevivido a lo imposible. 25 personas resultaron heridas en el impacto. 2 de ellas tenían lesiones graves, incluyendo una persona con una lesión seria en la espalda que requeriría hospitalización extensa. Pero mientras los pasajeros y tripulantes se reunían en el campo nevado temblando, no solo por el frío, sino por el shock, mientras contaban cabezas y verificaban una y otra vez que todos hubieran salido, la realización más extraordinaria comenzó a asentarse en sus mentes. Todos estaban vivos. 129 personas habían estado en ese avión. 129 personas habían caído del cielo en un proyectil de metal muerto. Y las 129 personas estaban de pie en ese campo. En Estocolmo, el control de tráfico aéreo de Arlanda había recibido la última comunicación del vuelo SK-751 informando sobre el aterrizaje de emergencia inminente. Y luego, silencio. Las comunicaciones se cortaron. En las torres de control, el horror comenzó a instalarse. Un avión con 129 almas a bordo acababa de caer del cielo menos de 5 minutos después del despegue. Los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente. Las sirenas comenzaron a sonar en toda la base del aeropuerto. Los vehículos de emergencia, los camiones de bomberos especializados en incendios de aviación, las ambulancias, los equipos de rescate, todos se movilizaron simultáneamente. En cuestión de minutos, una caravana de vehículos de emergencia con luces parpadeantes estaba rugiendo hacia el norte, hacia Gottröra, hacia las coordenadas aproximadas donde el vuelo había desaparecido del radar. Pero encontrar el sitio exacto del accidente en el vasto paisaje boscoso no era trivial. Los equipos de emergencia escaneaban el horizonte buscando humo, llamas, cualquier señal visible. El tiempo parecía estirarse de manera insoportable. Cada segundo contaba. Si había sobrevivientes, necesitaban ayuda inmediata. Si había fuego, necesitaba ser controlado antes de que consumiera lo que quedaba del avión y cualquier persona atrapada en su interior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, los primeros respondedores llegaron al campo de Gottröra, y lo que vieron los dejó sin palabras. Los restos del MD-81 estaban esparcidos en 3 secciones principales, rodeados de escombros más pequeños, pero no había llamas. No había el infierno ardiente que tantos habían temido, y sorprendentemente, casi milagrosamente había gente, gente de pie, gente caminando, gente viva. Los paramédicos saltaron de las ambulancias y corrieron hacia el grupo de sobrevivientes. Comenzaron a hacer triaje rápido, identificando a aquellos con las lesiones más graves que necesitaban transporte inmediato al hospital. Mantas térmicas fueron distribuidas para combatir la hipotermia en el aire gélido de diciembre. Los bomberos inspeccionaron cuidadosamente los restos del avión, buscando cualquier punto caliente, cualquier fuga de combustible que pudiera encenderse. Los sobrevivientes fueron transportados sistemáticamente de vuelta al aeropuerto y luego a hospitales en Estocolmo. Los medios de comunicación, alertados por los escaneos de frecuencias de emergencia, comenzaron a llegar al escenario. Helicópteros de noticias sobrevolaban el área, transmitiendo imágenes aéreas de los restos del avión a una audiencia nacional e internacional que observaba con asombro.
Las noticias se difundieron rápidamente por todo el mundo. Un MD-81 de SAS se había estrellado poco después del despegue de Estocolmo. Pero en lugar de los titulares esperados de tragedia y muerte, las noticias reportaban algo diferente, algo casi inaudito en la aviación comercial. Supervivencia total. Los medios suecos rápidamente acuñaron términos para describir el evento. Gottröra-kraschen, el accidente de Gottröra. Pero más significativamente, Miraklet y Gottröra, el milagro de Gottröra, porque eso es lo que parecía, un milagro. Las probabilidades de sobrevivir a un accidente de aviación de esa magnitud, con ambos motores fallando, con un aterrizaje forzoso en terreno no preparado, con el avión partiéndose en 3 pedazos, esas probabilidades eran astronómicamente bajas. Y, sin embargo, había ocurrido. Pero mientras el mundo celebraba este milagro aparente, las preguntas comenzaban a formarse. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Qué había causado que ambos motores fallaran tan catastróficamente y tan rápido? ¿Había sido un defecto mecánico, sabotaje, un error de mantenimiento? Y lo más importante, ¿podría volver a ocurrir? La Junta Sueca de Investigación de Accidentes, conocida por sus siglas SHK, fue notificada inmediatamente. Como con todos los accidentes de aviación graves, su mandato era claro: investigar completamente, determinar la causa y emitir recomendaciones para prevenir futuras tragedias. El equipo de investigación fue desplegado al sitio del accidente esa misma tarde. Lo que encontrarían en los días, semanas y meses siguientes cambiaría procedimientos en toda la industria de la aviación mundial. Pero en ese momento, de pie en el campo nevado de Gottröra, mirando los restos destrozados del Dana Viking, los investigadores enfrentaban un rompecabezas complejo, y las respuestas, cuando finalmente emergieran, revelarían no solo errores técnicos, sino también fallos humanos y organizacionales que habían conspirado para crear esta catástrofe casi fatal. Los investigadores de la SHK llegaron al campo de Gottröra, equipados con cámaras, cuadernos, instrumentos de medición y décadas de experiencia colectiva en reconstruir desastres aéreos. El sitio del accidente fue acordonado y declarado zona restringida. Cada fragmento del avión, cada pieza de escombros, cada marca en la nieve, todo era potencialmente evidencia crucial. El equipo comenzó su trabajo metódicamente. Primero, fotografiaron exhaustivamente el sitio desde todos los ángulos posibles. Documentaron la posición de las 3 secciones principales del fuselaje, midiendo distancias exactas y ángulos. Trazaron un mapa de la ruta de deslizamiento del avión, notando dónde había golpeado los árboles, dónde había contactado el suelo por primera vez y dónde finalmente se había detenido. Una de las prioridades más altas era localizar y recuperar las cajas negras del avión, la grabadora de datos de vuelo, conocida como FDR por sus siglas en inglés, y la grabadora de voz de cabina, el CBR. Estas 2 piezas de equipo, diseñadas para sobrevivir impactos catastróficos e incendios intensos, contendrían información invaluable sobre los últimos momentos del vuelo. Los parámetros exactos del vuelo, velocidad, altitud, posición de controles, rendimiento del motor, todo estaría registrado en el FDR. Y las conversaciones en la cabina, los sonidos de los motores, las advertencias de los sistemas, todo estaría capturado en el CBR. Los investigadores localizaron ambas cajas negras en los restos del avión. Sorprendentemente, a pesar del violento impacto, ambas estaban en condición relativamente buena. Fueron transportadas cuidadosamente de vuelta a las instalaciones de la SHK para análisis. Técnicos especializados las abrirían y descargarían los datos, que luego serían analizados minuciosamente por expertos. Mientras tanto,
Otros miembros del equipo de investigación comenzaron a examinar los restos físicos del avión. Los motores eran de particular interés, dado que la falla dual de motores era obviamente central en el accidente. Ambos motores Pratt & Whitney JT8D fueron cuidadosamente extraídos de los restos y transportados a instalaciones especializadas donde serían completamente desmantelados e inspeccionados. Lo que encontraron en esos motores fue revelador. Las palas del ventilador frontal mostraban daño extenso, deformaciones que claramente no eran resultado del impacto con el suelo, sino que habían ocurrido mientras los motores aún estaban operando. Los estatores de primera etapa, esos componentes críticos que habían fallado durante el vuelo, mostraban evidencia de cargas extremas y ruptura por fatiga. Los investigadores documentaron meticulosamente cada tipo de daño, tomaron medidas precisas, recolectaron muestras de material para análisis metalúrgico, pero la pregunta persistía: ¿qué había causado que las palas del ventilador se dañaran en primer lugar? ¿Qué había iniciado esta cascada de fallos mecánicos? La respuesta comenzó a emerger cuando los investigadores examinaron cuidadosamente las alas del avión. En particular, se enfocaron en las áreas de las raíces de las alas, cerca de donde se unían con el fuselaje, y allí, incluso días después del accidente, encontraron trazas, marcas en el metal que indicaban dónde algo había estado adherido y luego se había separado violentamente. Hicieron pruebas, analizaron las superficies a nivel microscópico, y la evidencia era inconfundible. Hielo. Hielo transparente que se había formado en las alas y luego se había desprendido durante el despegue. Ahora, el rompecabezas comenzaba a tomar forma. El hielo se había formado en las alas durante la noche. Se había desprendido durante el despegue. Había sido ingerido por los motores, pero ¿cómo se había formado este hielo? ¿Y por qué no había sido detectado durante las inspecciones prevuelo? Los investigadores comenzaron a revisar meticulosamente los registros de mantenimiento. Examinaron el historial del avión desde su llegada de Zúrich la noche anterior. Entrevistaron al personal de mantenimiento que había inspeccionado el avión durante la noche y en la mañana. Revisaron los procedimientos operativos estándar de SAS para detección y remoción de hielo. La imagen que emergió fue inquietante. El problema del hielo transparente en aviones MD-81 era bien conocido en la industria. McDonnell Douglas había emitido múltiples alertas sobre este tema desde 1985. La compañía había descrito en detalle cómo las alas frías podían acumular hielo transparente, casi invisible, que era extremadamente peligroso. Habían explicado cómo detectarlo, mediante contacto físico directo con la mano en la superficie superior del ala. Una inspección visual no era suficiente. SAS había participado en conferencias sobre este tema. Habían recibido toda la documentación. En octubre de 1991, apenas 2 meses antes del accidente, habían distribuido un boletín específicamente abordando este problema. Pero en algún lugar, entre el conocimiento teórico y la práctica operacional, algo se había roto. Los investigadores determinaron que las inspecciones prevuelo del Dana Viking habían sido inadecuadas. El técnico que había notado hielo en las alas a las 2 de la madrugada no había comunicado esta información al personal del turno de la mañana. El personal de la mañana había realizado una inspección visual, pero no había hecho el contacto físico directo que los procedimientos requerían. El avión había sido descongelado, sí, pero solo con fluido anticongelante aplicado y sin verificación posterior de que todo el hielo había sido removido. Era un clásico fallo de la cadena de seguridad. Múltiples barreras defensivas habían fallado simultáneamente.
Si cualquiera de ellas hubiera funcionado, si la comunicación entre turnos hubiera sido efectiva, si la inspección matutina hubiera incluido contacto físico con las alas, si hubiera habido una verificación posterior al descongelamiento, el accidente podría haberse prevenido. Pero había otro factor, quizás aún más insidioso. A medida que los investigadores analizaban los datos de la grabadora de vuelo y escuchaban la grabadora de voz de cabina, descubrieron algo que dejó atónitos incluso a los expertos más experimentados: el sistema ATR. Cuando los pilotos habían reducido la potencia del motor número 2 en respuesta a las sobrecargas iniciales, el sistema ATR había intervenido automáticamente, aumentando el empuje. Esta acción había intensificado las sobrecargas en lugar de aliviarlas. Y los pilotos no habían tenido idea de que esto estaba ocurriendo. No podían saberlo porque SAS nunca les había informado sobre la existencia de este sistema. ¿Cómo era posible esto? Los investigadores profundizaron en la documentación. El sistema ATR estaba descrito en los manuales del fabricante de la aeronave, documentos técnicos complejos que cada operador tiene la obligación contractual y regulatoria de conocer a fondo. Pero de alguna manera, esta información nunca había llegado al Departamento de Operaciones de Vuelo de SAS. El sistema estaba allí, en el avión, activo y funcional, pero invisible para los pilotos que volaban la aeronave. Era como si hubiera un tercer piloto invisible en la cabina, tomando decisiones críticas sin el conocimiento o consentimiento de la tripulación. Los investigadores también descubrieron otra deficiencia en el entrenamiento. Los pilotos de SAS no habían recibido capacitación específica sobre cómo manejar sobrecargas repetidas de motor. No había entrenamiento en simulador para este escenario. Los procedimientos existentes eran inadecuados. Cuando el capitán Rasmussen y el primer oficial Sedermark enfrentaron esta emergencia, estaban esencialmente improvisando, confiando en su experiencia general y juicio profesional, porque no habían sido específicamente entrenados para esta situación exacta. Meses pasaron mientras la investigación continuaba. Los investigadores reconstruyeron el vuelo segundo por segundo, correlacionando los datos del FDR con las grabaciones del CBR y los testimonios de la tripulación y pasajeros. Consultaron con expertos en motores de Pratt & Whitney. Trabajaron con especialistas en meteorología para entender exactamente qué condiciones habían permitido que se formara el hielo transparente. Revisaron décadas de datos de incidentes similares en todo el mundo. El 20 de octubre de 1993, casi 2 años después del accidente, la SHK publicó su informe final. El documento, catalogado como Informe C 1993.57, asunto L12491, era exhaustivo. Contenía 27 hallazgos separados, cada uno documentado meticulosamente con evidencia. La conclusión principal era clara e inequívoca. El accidente se había producido debido a que las instrucciones y rutinas de SAS eran insuficientes para garantizar que el hielo transparente fuera removido de las alas del avión antes del despegue. El hielo se había formado, no se había detectado, se había desprendido durante el despegue. Había sido ingerido por ambos motores, causando sobrecargas, y las sobrecargas habían sido intensificadas por el sistema ATR desconocido, resultando en la destrucción completa de ambos motores. Pero el informe también elogió la respuesta de la tripulación, la habilidad del capitán Rasmussen al poner el avión en descenso controlado para mantener velocidad aerodinámica. La decisión de extender los flaps gradualmente, la identificación del campo de aterrizaje de emergencia, la ejecución del aterrizaje forzoso, la ayuda crucial proporcionada por el capitán Holmberg, el profesionalismo de la tripulación de cabina durante la evacuación. El informe señalaba que sin estas acciones hábiles,
el resultado podría haber sido catastróficamente diferente. Una de las razones por las que no hubo muertes, notaba el informe, fue la posición de impacto instruida por las azafatas. La tripulación de cabina había seguido sus procedimientos de emergencia perfectamente, asegurando que cada pasajero adoptara la posición protectora correcta. Esta simple acción había prevenido lesiones cervicales y craneales que de otro modo podrían haber sido fatales. La SHK emitió múltiples recomendaciones de seguridad, a SAS específicamente, pero también a la industria de aviación en general. Los procedimientos para detectar hielo transparente necesitaban ser reforzados y verificados. La capacitación de pilotos necesitaba incluir escenarios de sobrecargas múltiples de motor. Los fabricantes de aeronaves necesitaban asegurar que todos los sistemas a bordo fueran completamente documentados y comunicados a los operadores. Las aerolíneas necesitaban mejorar sus procedimientos de transferencia de información entre turnos de mantenimiento. Pero mientras el informe oficial se publicaba, mientras las recomendaciones se emitían y los procedimientos se revisaban, había otra historia desarrollándose. La historia de los sobrevivientes, de cómo este evento había cambiado sus vidas para siempre. Thomas Svensson, el guardameta de balonmano que había viajado en el asiento del pasillo sin poder ver nada de lo que ocurría, enfrentó una decisión que definiría el resto de su vida profesional. Su carrera requería viajes aéreos constantes, partidos en ciudades por toda Europa, entrenamientos en diferentes países. La aviación no era opcional para un atleta profesional de su nivel. Y sin embargo, el trauma del vuelo SK-751 lo había marcado profundamente. Tuve que elegir entre mi profesión, que me exige volar, y no volar, confesaría años después. Elegí mi profesión, pero esa elección vino con un costo psicológico. Svensson se convirtió en un experto en técnicas de relajación, en ejercicios de respiración, en métodos para controlar la ansiedad que lo inundaba cada vez que abordaba un avión. Cada despegue era una batalla personal, cada aterrizaje una prueba de voluntad. Cambió su comportamiento de viaje. Nunca más en asiento de pasillo, siempre ventanilla. Necesitaba ver, necesitaba saber qué estaba pasando. La falta de control, la incapacidad de ver durante aquellos minutos aterradores en el vuelo SK-751 había sido casi tan traumática como el accidente mismo. Ahora, sentado junto a la ventana, podía ver las alas, los motores, el suelo. Podía procesar visualmente lo que estaba ocurriendo. Le daba una ilusión de control en una situación donde objetivamente no tenía ninguno. Pero Svensson también encontró una extraña forma de paz en su experiencia. Desarrolló una filosofía casi fatalista sobre la aviación. Si has tenido un accidente aéreo, es muy difícil volver a tener otro. Es casi imposible. Es el transporte más seguro, solía decir a otros pasajeros nerviosos. Si viajas conmigo, ya no te puede pasar nada. Era como si se viera a sí mismo como un pararrayos, como si su presencia en un vuelo garantizara seguridad por las leyes de la probabilidad. El Gottröra-Kraschen, como llamaba al accidente, había cambiado fundamentalmente su filosofía de vida. Puedes ir hacia arriba o hundirte, reflexionaba. Él había elegido ir hacia arriba. Continuó su carrera, jugando al más alto nivel hasta bien entrada su cuarta década. A los 44 años, seguía defendiendo la portería del Rhein-Neckar Löwen en la Bundesliga alemana, una liga de élite del balonmano europeo. Su resiliencia se convirtió en inspiración para otros, pero no todos los sobrevivientes manejaron el trauma de la misma manera. Para algunos, el evento se convirtió en una carga que nunca pudieron soltar completamente. Pesadillas recurrentes de caer del cielo,
ansiedad paralizante ante la idea de volar, flashbacks repentinos provocados por el sonido de motores de avión o turbulencias durante vuelos. El trastorno de estrés postraumático no discrimina, y varios pasajeros del vuelo SK-751 lucharon con él durante años después del accidente. La tripulación de vuelo también enfrentó sus propios desafíos. El capitán Rasmussen y el primer oficial Sedermark fueron elogiados públicamente por su manejo de la emergencia. Recibieron reconocimientos de la industria aeronáutica. Los medios los presentaron como héroes y objetivamente sus acciones habían salvado 129 vidas. Pero ambos pilotos tuvieron que lidiar con la carga psicológica de haber estado al mando durante tal evento. En la cultura de la aviación existe un fenómeno conocido como culpa del sobreviviente del piloto. Incluso cuando las investigaciones oficiales exoneran completamente a la tripulación de vuelo, incluso cuando se determina que los pilotos hicieron todo correctamente, muchos pilotos internalizan sentimientos de responsabilidad. Se preguntan qué podrían haber hecho diferente. Reproducen mentalmente cada decisión, cada acción, buscando algo que pudieron haber hecho mejor. Rasmussen y Sedermark no fueron inmunes a esto. Ambos pasaron por extensas evaluaciones psicológicas y sesiones de debriefing como parte del protocolo estándar después de un accidente significativo. SAS proporcionó acceso a profesionales de salud mental especializados en trauma de aviación. Ambos pilotos eventualmente regresaron al servicio de vuelo, pero el camino de vuelta no fue simple ni rápido. El capitán Per Holmberg, el pasajero que había corrido a ayudar en la cabina, se convirtió en algo así como una leyenda dentro de SAS. Su acción rápida y su ayuda profesional en los momentos más críticos fueron ampliamente reconocidas, pero él mismo era humilde sobre su papel. «Solo hice lo que cualquier piloto habría hecho», insistía. «Vi que necesitaban ayuda y la ofrecí». Su presencia en ese vuelo, su experiencia como capitán de SAS, había sido un factor crucial en el resultado positivo. Para la tripulación de cabina, el accidente validó años de entrenamiento en procedimientos de emergencia. Habían practicado evacuaciones cientos de veces en entrenamiento. Habían memorizado procedimientos hasta que se convirtieron en segunda naturaleza. Y cuando llegó el momento real, cuando enfrentaron una emergencia genuina de vida o muerte, habían ejecutado perfectamente. Su profesionalismo durante la evacuación, asegurando que cada pasajero adoptara la posición de impacto correcta, guiando a las personas hacia las salidas, manteniendo orden en medio del caos, había sido fundamental para prevenir muertes. Mientras tanto, en SAS, el accidente provocó una revisión completa de procedimientos operacionales. No fue una revisión cosmética o superficial. Fue una reevaluación fundamental de cómo la aerolínea manejaba la detección de hielo, el mantenimiento en condiciones invernales, la capacitación de pilotos y la comunicación de información técnica crítica. Se implementaron nuevos protocolos para la detección de hielo transparente. Ya no era aceptable una simple inspección visual. Los procedimientos ahora requerían contacto físico obligatorio con las superficies superiores de las alas cuando las condiciones lo justificaban. Se introdujeron herramientas especializadas para ayudar a detectar hielo transparente. Se reforzó la capacitación del personal de mantenimiento sobre este peligro específico. Los procedimientos de comunicación entre turnos fueron completamente revisados. Se implementaron listas de verificación obligatorias que requerían la documentación explícita de cualquier observación relacionada con hielo o contaminación del ala. Esta información ahora tenía que ser transferida formalmente al turno siguiente, con confirmación de recepción.
La capacitación de pilotos fue expandida para incluir escenarios de sobrecargas múltiples de motor. Se desarrollaron módulos de simulador específicamente para este tipo de emergencia. Los pilotos ahora practicaban cómo reconocer y responder a sobrecargas de motor, cómo manejar la situación si el sistema ATR se activaba inesperadamente y cómo ejecutar un aterrizaje de emergencia sin potencia. Y crucialmente, CAES realizó una auditoría exhaustiva de todos los sistemas instalados en sus aeronaves. El objetivo era asegurar que no hubiera otros sistemas ocultos de los cuales los pilotos no estuvieran conscientes. Todo sistema que pudiera afectar el control o rendimiento de la aeronave tenía que ser completamente documentado, incorporado en los manuales de operación e incluido en la capacitación de pilotos. Pero los cambios no se limitaron a SAS. Las recomendaciones de la SHK fueron distribuidas a través de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, alcanzando autoridades de aviación civil en todo el mundo. Otras aerolíneas que operaban MD-81 y aeronaves similares revisaron sus propios procedimientos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, emitió directivas a los operadores estadounidenses. El fabricante McDonnell Douglas también tomó acción. Mejoraron su documentación sobre el sistema ATR, haciéndola más prominente y fácil de entender. Trabajaron con aerolíneas para asegurar que esta información llegara a los departamentos de operaciones de vuelo, no solo a los departamentos de ingeniería. Revisaron sus conferencias de capacitación para operadores, enfatizando aún más el problema del hielo transparente. Pratt & Whitney, el fabricante de los motores JT8D, también participó en el proceso de aprendizaje. Aunque los motores habían funcionado exactamente como se esperaría cuando ingieren grandes cantidades de hielo sólido, la compañía buscó maneras de mejorar la resistencia al daño por objetos extraños en futuras generaciones de motores. En Suecia, el accidente del vuelo SK-751 se convirtió en un caso de estudio en cursos de gestión de seguridad, no solo en aviación, sino en muchas industrias. Demostraba vívidamente cómo pueden fallar los sistemas complejos, no debido a un solo error catastrófico, sino debido a la alineación de múltiples pequeños fallos. Era un ejemplo perfecto del modelo del queso suizo de la causalidad de accidentes, donde múltiples defensas imperfectas pueden alinearse momentáneamente, permitiendo que un peligro pase a través de todas ellas. Años después del accidente, cuando investigadores académicos estudiaban el caso, identificaban numerosos factores contribuyentes. El diseño del avión, que permitía la acumulación de hielo transparente, las condiciones meteorológicas específicas que promovían su formación, los procedimientos de mantenimiento inadecuados, la falta de comunicación entre turnos, la inspección insuficiente, el sistema ATR desconocido, la capacitación limitada en este tipo de emergencia. Ninguno de estos factores por sí solo habría causado el accidente. Pero juntos, en esa mañana específica del 27 de diciembre de 1991, se habían alineado perfectamente para crear un desastre casi fatal. Y sin embargo, el resultado final no había sido desastre. Había sido supervivencia. Había sido el milagro de Gottröra. Pero había sido realmente un milagro, o había sido el resultado de habilidad, entrenamiento, preparación y diseño de aeronaves que, a pesar de todo, había protegido a sus ocupantes incluso en el peor escenario posible. La pregunta de si el vuelo SK-751 fue un milagro o el resultado de múltiples factores de seguridad funcionando correctamente bajo presión extrema se convertiría en tema de debate durante años. Los creyentes veían la mano de la providencia en la supervivencia de todas las almas a bordo.
Los ingenieros y expertos en seguridad veían la validación de décadas de mejoras en diseño de aeronaves, entrenamiento de tripulaciones y procedimientos de emergencia. La verdad probablemente reside en algún punto intermedio. Ciertamente hubo elementos de suerte extraordinaria. El hecho de que el avión emergiera de las nubes exactamente sobre un campo relativamente abierto en medio de un área densamente boscosa. El hecho de que hubiera nieve en el suelo que actuó como amortiguador durante el impacto. El hecho de que no se iniciara ningún incendio a pesar del combustible remanente en los tanques y la violencia del impacto. Cualquiera de estos factores podría haber sido diferente y el resultado habría sido trágicamente distinto. Pero también hubo habilidad humana excepcional. La decisión instantánea del capitán Rasmussen de poner el avión en descenso controlado para mantener velocidad aerodinámica había sido contraintuitiva, pero absolutamente correcta. Si hubiera intentado mantener altitud a toda costa, el avión habría perdido velocidad, habría entrado en pérdida y habría caído del cielo sin control, girando y rotando. En cambio, al intercambiar altitud por velocidad, había mantenido el control del avión hasta el último momento posible. La extensión gradual de los flaps, coordinada por el capitán asistente Holmberg, también había sido crucial. Demasiado temprano y habrían perdido velocidad preciosa. Demasiado tarde y el impacto habría sido demasiado rápido. La sincronización había sido perfecta, producto de años de experiencia y entrenamiento. La identificación del campo de aterrizaje en esos últimos segundos críticos había requerido juicio excepcional. Los pilotos habían tenido tal vez 5 segundos para evaluar opciones y tomar una decisión. Habían elegido bien, un campo ligeramente más lejos y no lo habrían alcanzado. Un campo más pequeño y el avión no habría tenido espacio para deslizarse y detenerse. Y la ejecución del aterrizaje mismo, manteniendo el avión nivelado hasta que el tren de aterrizaje tocó, manteniendo control direccional con el timón, usando los frenos aerodinámicos para desacelerar todo esto, había sido pilotaje de nivel experto bajo condiciones imposibles. Pero también había diseño de aeronaves. El MD-81, a pesar de partirse en 3 secciones, había mantenido suficiente integridad estructural para proteger a la mayoría de sus ocupantes. La cabina de pasajeros no había colapsado catastróficamente. Los asientos, diseñados para absorber cargas de impacto, habían funcionado como se pretendía. Las salidas de emergencia habían permanecido operables. Los sistemas de evacuación habían funcionado. Los tanques de combustible, diseñados para resistir rupturas durante impactos, habían prevenido fugas masivas de queroseno que habrían resultado en un infierno instantáneo. Los materiales ignífugos en el interior de la cabina habían prevenido que pequeños fuegos se convirtieran en conflagraciones mayores. Todo esto era el resultado de décadas de lecciones aprendidas de accidentes anteriores, de regulaciones cada vez más estrictas, de pruebas exhaustivas y requisitos de certificación. Cada avión comercial moderno es, en cierto sentido, un monumento a todos los que perdieron sus vidas en accidentes pasados, porque cada tragedia había llevado a mejoras que ahora protegían a futuros pasajeros. El legado del vuelo SK-751 se extendería mucho más allá de Suecia. Se convirtió en un caso de estudio obligatorio en programas de entrenamiento de pilotos en todo el mundo. Aerolíneas de múltiples continentes revisaron y mejoraron sus procedimientos de detección de hielo como resultado directo de este incidente. Miles de pilotos ahora reciben entrenamiento específico en cómo manejar sobrecargas de motor. Entrenamiento que no existía antes del vuelo SK-751. El accidente también catalizó investigación en nuevas tecnologías para detección de hielo.
Sistemas automatizados que podían detectar hielo transparente sin requerir inspección visual humana comenzaron a desarrollarse. Sensores que podían medir el grosor y tipo de contaminación en las alas se volvieron más comunes. La industria invirtió millones en hacer que la detección de este peligro invisible fuera más confiable. Para SAS, el incidente fue un momento de humillación pública, pero también de transformación organizacional. La aerolínea, que se había enorgullecido de sus estándares de seguridad, tuvo que enfrentar el hecho de que sus procedimientos habían sido inadecuados. Pero en lugar de defensiva o negación, la respuesta fue de humildad y acción. La compañía implementó cambios comprensivos y se convirtió en líder en procedimientos de detección de hielo transparente. Y notablemente, SAS continuó utilizando el número de vuelo 751 para su ruta de Copenhague a Varsovia. Para algunos, esto podría parecer insensible o tentador al destino, pero dentro de la aerolínea se veía como un recordatorio permanente. Cada vez que el vuelo SK-751 aparecía en un tablero de salidas, cada vez que un piloto recibía asignación para ese vuelo, era una oportunidad para recordar, para reflexionar, para asegurar que las lecciones aprendidas nunca se olvidaran. Hoy, más de 3 décadas después del milagro de Gottröra, los sobrevivientes de ese vuelo están dispersos por todo el mundo. Algunos permanecen en contacto, reuniéndose ocasionalmente en aniversarios del accidente. Otros han elegido seguir adelante, manteniendo el evento como un recuerdo privado que moldea sus perspectivas, pero no define sus vidas. Thomas Svensson eventualmente se retiró del balonmano profesional, pero continuó involucrado en el deporte como entrenador y mentor. Su historia de resiliencia, de elegir continuar volando a pesar del trauma, se convirtió en inspiración para atletas que enfrentan sus propios desafíos psicológicos. El capitán Rasmussen y el primer oficial Sedermark, ambos continuaron sus carreras en aviación, volando durante muchos años más antes de retirarse. Ambos participaron en múltiples conferencias y sesiones de entrenamiento, compartiendo sus experiencias y las lecciones aprendidas de ese día. Su disposición a hablar abiertamente sobre el accidente ayudó a otros pilotos a aprender de la experiencia. El campo en Gottröra, donde el Dana Viking se estrelló, permanece relativamente sin cambios. No hay monumento formal, no hay marcador permanente del evento. La naturaleza ha reclamado el sitio. Los árboles que fueron dañados durante el accidente se han recuperado o han sido reemplazados por nuevo crecimiento. Para alguien que visitara el lugar sin conocer su historia, no habría indicación de que aquí, en este campo tranquilo al norte de Estocolmo, 129 personas enfrentaron la muerte y vivieron para contarlo. Pero para aquellos que estuvieron allí, para aquellos que experimentaron esos minutos aterradores, ese lugar siempre tendrá significado profundo. Es el lugar donde sus vidas pudieron haber terminado. Es el lugar donde, por una combinación de habilidad, preparación, diseño y suerte, fueron salvados. La historia del vuelo SK-751 nos enseña múltiples lecciones. Nos enseña sobre la importancia de procedimientos rigurosos y su ejecución consistente. Nos enseña que el conocimiento sin comunicación efectiva es inútil. Nos enseña que los sistemas complejos pueden fallar de maneras complejas que ningún diseñador individual anticipó. Nos enseña sobre la importancia crítica del entrenamiento y la preparación, pero quizás más importante, nos enseña sobre la capacidad humana para el coraje bajo presión extrema. Nos enseña sobre profesionales que, cuando enfrentaron lo impensable, no se paralizaron, sino que actuaron. Nos enseña sobre la tripulación que mantuvo la calma y ejecutó procedimientos perfectamente. Nos enseña sobre un pasajero, el capitán Holmberg, que no dudó en ofrecer ayuda.
Nos enseña sobre sobrevivientes como Thomas Svensson que eligieron no ser definidos por el trauma, sino fortalecidos por él. En los anales de la aviación hay accidentes que son recordados principalmente por sus tragedias, por las vidas perdidas, por los errores cometidos. El vuelo SK-751 es recordado de manera diferente. Es recordado como el día en que todo salió mal, pero de alguna manera también salió bien. Es recordado como el milagro de Gottröra, el día en que 129 personas deberían haber muerto pero no lo hicieron. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad y fortaleza de la vida humana, sobre cómo los sistemas complejos pueden fallar y cómo las personas pueden triunfar incluso cuando las máquinas no lo hacen, entonces te invito a que te suscribas a este canal. Hay cientos de historias como esta, historias de aeropuertos y aviación, historias de crisis y triunfo, historias que merecen ser contadas y recordadas. Déjame un comentario con tu opinión sobre este caso. ¿Crees que fue un milagro o una combinación de factores? ¿Qué otros casos de aviación te gustaría que investigara? Y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales investigativos, porque estas historias importan, nos enseñan, nos inspiran y nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la habilidad humana, la preparación y sí, tal vez un toque de suerte pueden resultar en milagros.